Buenas tardes y muchas bendiciones a todos. Estamos en la iglesia del Nazareno East Side en Mattoon, Illinois. Esta noche tenemos uno de los mejores maestros que tenemos, el hermano Rogelio. De verdad que sus lecciones muy ungidas, su palabra se nota que es vivida por nuestro hermano Rogelio Tristán. Y voy a darle paso a nuestro hermano Rogelio para que nos dirija esta lección. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. Gracias, pastora, por sus palabras. Y pues hoy tenemos una lección más. Ahora es la número 38 de nuestro libro que todos saben, el que estamos estudiando, El Sendero de la Verdad. Es el libro número 10. Aquí está enfocado para todos los que lo quieran ver. La lección del día de esta noche es una transformación integral, es la lección número 38 y yo creo que va a ser interesante como todas las que hemos tenido aquí en la iglesia de Isaac. El pasaje, el hermano que nos hizo el honor de darnos esta lección es el hermano Clever Tovar de aquí de Estados Unidos. Y el pasaje bíblico de estudio que tenemos se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulos 29 al 31. Es un pasaje bíblico muy largo, entonces no lo vamos a estar leyendo completamente porque es largo. Eso es de tarea para todos nosotros en la casa, para que lo estudiemos. El versículo para memorizar se encuentra en Segunda de Crónicas 29:5 y yo le voy a dar lectura y dice así, perdón, no me perdí. Dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Esto se encuentra en, lo repito, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. El propósito de la lección, nos dice nuestro hermano Clever, que es que nosotros como alumnos analicemos y conozcamos la importancia de una vida cristiana de santidad en medio de una sociedad equivocada y con mala influencia para la iglesia. Entonces hoy estaremos, como les digo, buscando una transformación integral. Voy a dar la introducción que nos da aquí nuestro hermano Clever Tovar y dice que para primero interpretar, para tener una buena interpretación acerca de los libros históricos de la Biblia, se debe partir aceptando que en ellos se relatan hechos ocurridos, que tienen datos específicos, tales como fechas, lugares y personajes, y los cuales fueron transmitidos de generación en generación para instrucción del pueblo de Dios. En la Septuaginta, es la versión griega del Antiguo Testamento, aquí se nos explica el título, dice de Crónicas, que era paralipomenos, que significa asuntos omitidos o previamente omitidos. Dice que estos son asuntos omitidos o previamente omitidos de Reyes, de los libros de Reyes y de Samuel. O sea, los dos libros de Crónicas eran originalmente uno solo. Jerónimo tradujo el título hebreo Dibre Hayamim, dice acontecimientos o anales de los días, tiempos, dice por la palabra latina cronicorum, o la crónica de toda la historia divina. Ay, batallé un poquito con esta palabra, está un poquito difícil. Está difícil. Sí, pero bueno, esa es la idea, dice, esa es la idea. Entonces, directamente dice en los libros de crónicas no se encuentra una referencia, dice sobre quién fue el escritor. Sin embargo, la tradición lo asocia a Esdras, sosteniendo que estos libros forman parte de una serie de escritos que incluyen los libros de Esdras y Nehemías. La posición más fuerte sostiene que estos libros fueron escritos aproximadamente entre el 400 y 350 a.C., debido al tipo de lenguaje que se utiliza y más específicamente por las genealogías presentadas en Primera de Crónicas,
del capítulo 3, versículos 17 al 34. Y dice que con respecto al presente pasaje, a este que vamos a estudiar, dice que se relatan las obras del rey Ezequías. Ya lo hemos estado estudiando, primera y segunda crónicas. Y se dice que Ezequías reinó en Judá. Él es considerado como uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá, el pueblo israelita. Bien. Dice que él es considerado uno de los mejores reyes y puntualmente como un reformador responsable y consagrado a Dios, por supuesto. Gloria al Señor. Así es, amén. Dice, fue un ungido por Dios para llevar a cabo trabajo radical contra una historia de apostasía. Dice, de apostasía, así pues hizo desaparecer los lugares altos de idolatría y prostitución y las imágenes de las divinidades falsas que había entre el pueblo. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 6 y 7. No lo vamos a leer, pero eso es importante si ustedes quieren estudiarlo en casa. Así que en aquellos tiempos, en esos tiempos del rey Ezequías y desde antes, podemos verlo desde su padre, el rey Acaz. Dice que había unos niveles de corrupción, dice que pues afectaron en todas las áreas, pero sobre todo el aspecto religioso. Los niveles de la idolatría estaban extremadamente altos, incluían imágenes y muchos ritos satánicos que se hacían en esos tiempos, y lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos del 1 al 4, y dice que frente a esta situación, el rey Ezequías tuvo la valentía de emprender una reforma total. En otras palabras, dice que inició una transformación integral que demanda un proceso específico. Y fíjense que lo que dice aquí es importante. Nos señala que los niveles de corrupción en aquel tiempo, con las imágenes, la corrupción abarca todo, realmente todo lo malo. Eso es corrupción, todo lo malo. Eran de altos niveles. Yo creo que no solo en aquellos tiempos, sino que lo hemos vivido por toda la historia humana. Hemos vivido esos mismos niveles de corrupción, porque yo les voy a hacer una pregunta que yo mismo encontré leyendo un libro cristiano, por supuesto. Después se los voy a recomendar, les voy a decir quién es el autor. Es un autor de muchos años atrás, pero dice, a ver, ¿por qué necesitamos nosotros los humanos cambiar tanto? Entonces, la respuesta cristiana a esta pregunta dice que la causa de esta transformación está basada en que el hombre, por toda su historia, pone su libre voluntad al servicio del mal. Así como en aquellos tiempos, yo creo que nosotros también estamos corrompidos hasta los niveles más altos, con idolatrías, con las idolatrías. Ustedes saben que abarcan cualquier clase de divinidad que no es Dios, dineros, cosas materiales, todas esas cosas. Entonces el rey Ezequías tuvo esa valentía de llamar al pueblo a transformarse integralmente, una transformación integral, o sea, completamente, quitar todas esas cosas que nos hacen daño y transformarnos integralmente, consagrarnos a Dios. Vamos a ver algunos puntos de mucha importancia para nosotros en este estudio. Creo que todo el estudio es importante, todo, pero hay ciertas cosas en las que debemos poner mucha atención. En el primer punto dice que Ezequías restableció la comunión con Dios. Esto se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 29, los versículos del 3 al 36. Vamos a hacer una pequeña lectura que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Segunda de Crónicas 7,
14. Vamos a darle una pequeña lectura a este pasaje porque quiero que ustedes, tanto en sus casas como aquí, los que estamos aquí presentes, hagamos un pequeño análisis de unas palabras que están aquí. Y dice el versículo 7 y 14, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí. Amén. Aquí hay una palabra que dice: si se humillare. Y yo quiero que, a ver, aquí mi pastora me pueda dar un poquito un punto de vista de lo qué es lo que ella cree un análisis de lo que ella cree que es la palabra humildad. Humildad es poner a los demás por encima de uno mismo, no creer que yo soy mejor que nadie. Humildad es pues ser mansos, o sea, ser como corderitos, ¿no? Okay. Humildes. Sí, claro que es siempre el reconocer que no somos más que nadie. Exacto. Dice que el humillarse es una acción de corazón. Aquí es lo que nos pone nuestro hermano Clever. Dice: el humillarse es una acción de corazón que es presentada en la Biblia como el recurso primario y principal para mantener una real y personal comunión con Dios. Amén. Entonces, yo creo que no debemos de confundir las palabras. El ser humilde no significa ser pobre. El ser humilde significa reconocer que Dios está por encima de todos nosotros y reconocer, como ya lo dijo la pastora, poner por delante a los demás, no hacernos vanos, no creernos que somos autosuficientes. Y yo encontré esta palabra humildad. Es una palabra hebrea que se escribe, es kana, es con K-A-N-A, kana. Es una raíz primaria, fíjense, es una raíz primaria de doblar rodilla. Eso es ser humilde, doblar rodilla. Y entre mis apuntes dice que la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia. Dice, es más exactamente, la humildad es la sabiduría de lo que somos. Por eso lo dijo mi pastora. Ser humildes es saber que reconocer que no somos más que nadie. Reconocer que Dios está por encima de todos nosotros y que si nosotros buscamos transformarnos, como nos dice nuestra lección, tenemos que reconocer que necesitamos esa transformación, que estamos mal, que estamos llenos de corrupción, llenos de inmundicia. Y dice Santiago 4:6 nos indica la posición favorable de parte de Dios hacia la humildad, y en primera de Pedro 5:6 se confirma ello. Pero no los quiero alargar tanto y meterlos a tantas lecturas, pero creo que ustedes lo pueden leer en casa. Santiago capítulo 4 versículo 6 y primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. De respecto a Ezequías, dice este pasaje, inicia indicando lo siguiente. Esto lo vamos a leer en segunda de Crónicas 29:2. Y a este sí le voy a dar yo una lectura. Segunda de Crónicas 29:2, y nos dice así, porque es importante que veamos aquí la humildad de parte del rey Ezequías. Y dice el versículo 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Así es, gloria a Dios. Aquí el punto importante es la humildad del rey Ezequías. Él reconoció, hizo lo recto ante Dios. Él sabía que Dios estaba primero que cualquier cosa. Por eso dice que hizo lo recto.
Dice, el juicio personal de Ezequías empezó con reconocer que era necesario vivir correctamente. Y esto aquí nos lo dice muy bien, porque ¿cómo voy a promover yo un cambio en ustedes si yo no lo he hecho? Correcto. Yo tengo que empezar por hacer mi cambio en mí para que la demás gente me vea como ¿cómo se dice? Un ejemplo, para yo ser el ejemplo a esas personas. Si yo no me he hecho ese cambio en mi vida, yo no puedo llegar y decirle a una persona, tú necesitas cambiar, porque van a ver mi ejemplo, van a decir, no has cambiado tú, ¿cómo lo voy a hacer yo? Entonces es un punto que el rey Ezequías empezó reconociendo, perdón, que él necesitaba vivir correctamente para luego promover el cambio en los demás. Y se reconoció que lo que hicieron sus antepasados fue malo y era urgente promover una conversión. Así pues inició con su vida y siguió con los sacerdotes y levitas. Dice, ellos eran también culpables de prácticas religiosas ilícitas. Y aquí yo subrayé algo que yo creo que hoy en día pasa mucho. Dice que estas prácticas religiosas ilícitas, entre ellas estaba el haber sido débiles al aligerar el mensaje de la palabra de Dios. Y yo creo que hoy en la actualidad también mucho la gente solo quiere oír lo que le gusta. Y muchas iglesias ganan seguidores, ganan gente que vaya a la iglesia de esa forma, solo aligerando el mensaje, y eso no es correcto. Yo lo venía pensando ahorita y dije, si yo con mis palabras en una conversación normal que sea fuera de la iglesia, yo he causado daño a alguien, lo he lastimado o algo, yo pido perdón. Pero si yo tengo que estar aquí y alguien se no sé, a lo mejor le causa problemas lo que yo digo, no le gusta lo que yo digo, ahí yo no puedo, ahí a lo mejor puedo decir perdón, pero yo no puedo aligerar esto. Yo no puedo aligerar la palabra de Dios, yo no puedo decirte lo que tú quieres escuchar, yo tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice. Así es. Entonces, ese era uno de los problemas que habían aligerado el mensaje. Entonces, tú sabes que muchas veces, ustedes saben que muchas veces, cuando uno oye lo que le gusta, pues ahí está, ¿verdad? Pero cuando a uno le dicen cosas que no le gusta, prácticamente nos alejamos, y no debe de ser así. Ese es el punto de la transformación, que las cosas que te deben de decir te deben de calar, te deben de llegar para saber que estás mal. Entonces, es una buena, es un buen punto el no aligerar la palabra de Dios, porque nosotros estamos para esto, para llegar a lo más profundo de las personas, hacerles ver, o hacernos, empezando por nosotros mismos, hacernos ver nuestros puntos malos para poder lograr ese cambio. Entonces, debemos tener esa comunión con Dios, y para tener esa comunión con Dios hay que, ya saben, empezar a hacer nuestro cambio desde hoy mismo, orar, buscar siempre leer la Biblia, estar siempre en busca de lo bueno, en busca de lo bueno. Lo vamos a darle ahora un poquito de análisis a la situación real. Aquí nos dice, vamos a analizar la situación real, lo real de la situación. Y yo quisiera que alguien, no sé si la pastora tenga algo como algún comentario que ella tenga de lo que pasa hoy en la actualidad en la iglesia, algo que nos pueda estar, como quien dice, alejando o de lo que es realmente la palabra, de las cosas que pasan. No sé si, porque muchas veces dicen que el ejemplo empieza por nosotros mismos, y ustedes saben que ahorita hay predicadores que se dedican mucho pues,
a lo mejor la palabra es ruda, pero estafar gente. Mm. Entonces, yo no sé si mi pastora tenga algún comentario sobre eso. En este tiempo, desafortunadamente, hay muchas personas que insisten en llamarse cristianos, pero su ejemplo no es nada cristiano. Y hay muchas personas que dicen, eh, yo veo cómo se porta tal persona, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿O para qué me hago cristiano? Si es igual que estar en el mundo. Desafortunadamente, este es un tiempo en el que el anticristo va a manifestarse y hay muchos líderes religiosos que están cayendo en apostasía, que quiere decir alejándose de lo que es lo verdadero, lo correcto. Y hay muchas personas que, yo sé que me lo han escuchado varias veces decir, ya no quieren ni mencionar el nombre de Jesucristo, ni en las canciones, ni en las prédicas. Hay muchas personas que están involucrándose en lo que es la nueva era, en preparación para el anticristo, pero eso no es algo que a uno le prepare para la venida del Señor Jesucristo, porque ¿cómo puede uno prepararse para la venida de Cristo cuando ni el nombre de Jesús pueden decir? También. Y hay muchas noticias entre chisme y noticia de personas que eran muy conocidas a nivel de la adoración, de la alabanza, de maestros, de traer la palabra, que se sabe que han caído en falsa doctrina. Esto no es cuestión de juzgar a nadie, pero hay que alertar, hay que estar atentos, porque esas cosas nos pueden arrastrar a nosotros. Es por eso que le agradezco a usted, hermano Rogelio, que diga que como cristianos debemos estar leyendo la palabra, orando, buscando a Dios, buscando comunión con unos con otros. Hay que tener cuidado a quien uno escucha porque ahí está siempre entrando un poquito de falsa doctrina, falsa enseñanza. Así es, así es. Gracias, pastora. Y pues sí, es lo que hoy pasa en nuestros tiempos. Y yo creo que, como ya lo dije, a lo mejor será repetitivo, pero creo que ha sido durante toda la historia del ser humano que, que siempre nos ponemos al mal. Y voy a darle lectura a los versículos del 6 al 9 aquí en Segunda de Crónicas 29, del 6 al 9 para seguir un ejemplo de lo que había en este tiempo. Y dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Aquí está el claro ejemplo, como lo dijo la pastora, siempre nos vamos sobre lo malo, buscando nada más lo que es lo material, no queriendo buscar lo espiritual y sabemos que somos, fuimos creados para eso, para adorar a Dios, claro que se nos dio ese libre albedrío de poder decidir por nosotros para no ser unos robotitos, ¿verdad? Pero realmente esa fue la idea, el que nosotros estemos en comunión con Dios. Y aquí el llamado de Ezequías al pueblo de Dios fue una conversión urgente. Santificaos, dice el versículo 5, y dice, ya lo leímos, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Dice, la base bíblica enseña
que aquel llamado fue un llamamiento a consagrarse a Dios, lo cual puede resumirse como obediencia al Señor. Dice que Ezequías trasladó las instrucciones a todos en general, a Judá, a Israel y a todas las otras tribus. Y lo que ocurría es que la corrupción había contaminado completamente al pueblo, a políticos, al templo, a las reuniones, las fiestas solemnes. O sea que todo el mundo estaba en apostasía. Todo el mundo había entrado en ese alejamiento a Dios. Y hoy, como lo estamos leyendo, dice que Ezequías hizo un llamado al pueblo para que fuera una conversión urgente. No se trata de, dice, no se trató de un juicio personal, sí, no se trató de un juicio personal ilimitado, sino de un conocimiento detallado y comprobado obtenido de Dios, y frente a lo cual Ezequías no tuvo temor de denunciarlo públicamente. Por eso es que hoy a nosotros también se nos llama pues a no tener temor en denunciar las cosas malas, en buscar estar cerca de Dios. Y yo creo que uno de estos puntos que debemos de tener en cuenta es que para poder santificarnos tenemos que siempre estar confesándole a Dios nuestros errores y pidiéndole que nos ayude, que nos perdone, que nos dé la fuerza para seguir adelante, porque sabemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Debemos de reconocer en qué áreas de nuestras vidas hemos descuidado los planes de Dios e ignorado su palabra. Eso es un punto para tener en cuenta de por qué dice santificados. Santificados no quiere, el santificarse o el ser un santo no quiere, un santo de Dios, no quiere decir que nos vayan a poner en un altar o cosas así, no, es separarnos de lo malo. Amén. Separarnos de lo malo para Dios. Amén. Por eso ahorita vamos a estar checando más adelante también lo que se nos dice. Yo puse unos versículos muy conocidos por todos nosotros para esto que estamos estudiando del Nuevo Testamento. Dice que también hay que presentar presentado el camino de la salvación. También tenemos que presentar ese camino de salvación, y el camino de salvación todos sabemos que es Cristo. Amén, gloria al Dijo Cristo que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos de hacer siempre presente ese camino de salvación. Aquí se nos pide que leamos Segunda de Crónicas 29 del 3 al 36 y que hagamos una lista de lo que los levitas hicieron para santificarse, que también indicamos que se deben observar que el centro de la purificación se encontró en el sacrificio. Y es un poquito largo del 3 al 36, pero podemos ver que los levitas, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron una disposición correcta para santificarse. Hicieron lo que debían de hacer, tumbaron todos los altares, todas esas cosas que no eran buenas, limpiaron el templo. Si ustedes lo leen, lo leyeron ya, lo han leído en su casa, ellos se levantaron y empezaron a sacar todas las cosas que eran malas, todas esas imágenes, todas las cosas que no eran buenas para los ojos de Dios, las sacaron, las llevaron a otra parte, las quemaron. Siempre tuvieron una disposición correcta, y sobre todo lo hicieron conforme Dios se los pedía. Amén. Entonces, nosotros tenemos que, como les dije, hacer esa presentación del camino de salvación. Dice que Ezequías hubiera sido un siervo inútil si solamente se hubiera quedado con esa denuncia para él, pero parece, dice, como está escrito en el versículo 5, que existió un grito de desesperación. Desde ese momento, la palabra santificarse se repite varias veces. Y yo creo que esa palabra de santificarnos, de ser santos de Dios, siempre tiene que estar presente, porque Dios es santo, por tanto nosotros debemos ser santos.
yo quiero decir un poquito más en lo que debemos para santificarnos, y dice en mis apuntes, yo apunto lo que muchas veces me viene a mi cabeza o lo que leo, y dice que debemos deshacernos de cualquier cosa en nuestra doctrina, de cualquier cosa en nuestra doctrina, en la adoración, en la manera de vivir nosotros como iglesia, ya sea en grupo o individualmente. Dice, debemos de deshacernos de cualquier cosa que no sea que sea ofensiva, que sea claramente ofensiva para Dios. Entonces, el camino, esa proclamación que debemos hacer porque dice aquí, que debemos de observar que el centro de la purificación se encontró en el sacrificio. Ustedes saben que en aquellos tiempos se sacrificaban animales y se rociaba la sangre para tapar nada más los pecados. Pero hoy en día todos sabemos que el único sacrificio que cuenta para nosotros es el que hizo Jesús en la cruz. Esto significa que debemos de aceptar por fe el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y compartir rectamente el mensaje a cómo es. No aligerarlo, no quitarle, no ponerle de más, porque tampoco no puede ser así. La misma Biblia no lo dice, pero no debemos de agregarle. Pero simplemente reconocer ese sacrificio, reconocer que sin Jesucristo no podemos llegar a Dios, no podemos hacer ese cambio, porque es imposible tampoco cambiar sin Cristo, y debemos de mantenerlo, como ya lo dije, en mente, de presentar siempre que el único sacrificio validero para nosotros es el que Cristo hizo en la cruz. Gloria a Dios. Dice nuestro segundo punto aquí, dice que Ezequías restableció la celebración de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las 7 fiestas solemnes instituidas por Dios en Levítico 23, lo podemos encontrar. Dice, estas fiestas eran para que su pueblo se consagrara en unidad y celebrara el haber sido escogidos para bendición. Pascua en hebreo quiere decir pasar por alto. Esto es del diccionario teológico Bacon. Y pues sabemos que Ezequías él dice que él y todos los levitas ya santificados sintieron ese ardiente deseo de volver a los principios dados por Dios. Esa fiesta no se había celebrado, aquí lo leemos, por mucho tiempo a como debía de ser. ¿Por qué? Porque los reyes malos quitaron todas esas cosas y pusieron imágenes hechas por las manos de los hombres. Entonces, se dejaron todas las cosas que Dios les había ordenado que se debían de seguir para estar en una comunión con Él, y se fueron hacia lo malo. Entonces, yo creo que hoy en día lo hemos repetido ya muchas veces, y lo tenemos que repetir, porque esto es de todos los días, tenemos que renovarnos, todos los días tenemos que hacer ese cambio, y todos los días pensar en debo de alejarme de esto, debo de alejarme de lo otro, esto no me conviene, porque acuérdense que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Correcto. Entonces, no dejando lo que hoy Dios nos pide que hagamos para tener esa comunión. Ellos tenían 7 fiestas en aquellos, 7 fiestas en aquellos tiempos. Hoy nosotros tenemos que orar mucho, tenemos que leer mucho la Biblia, tenemos que estar siempre en comunión con Dios. Y como dice aquí Ezequías, ellos sintieron ese deseo de volver. Quizás no lo hicieron a como estaba instituido por Dios, porque acuérdense que habían cerrado el templo, el rey Acaz había cerrado el templo, había puesto altares por todas partes donde se idolatraban a divinidades que eran cosas realmente vanas. Y él tuvo ese deseo, ellos sintieron ese deseo, volvieron a hacer la fiesta, la restablecieron, y
Claro que a lo mejor no en el tiempo en el que estaba instituido, les tomó tiempo porque aquí mismo nos dice que Ezequías no solo ¿cómo se llama? No solo sintió el deseo, sino que empezó a llamar a todos, a toda la comunidad, para que estuvieran juntos para esa fiesta. Y yo creo que hoy también el pueblo, o sea, nosotros como pueblo de Dios, nosotros como cristianos, igual debemos de tener esa unidad, debemos estar siempre unidos y, y pues hacer lo que nos toca. Nosotros también hoy en día estamos llamados a, a estar juntos como congregación, a estar siempre en celebración por Cristo, celebración por la venida de Cristo, por haber sido salvados, porque si creemos en Cristo, acuérdense que si le creemos y le seguimos, somos hijos de Dios. Entonces yo creo que hoy nosotros también tenemos ese llamado a estar unidos como iglesia, como pueblo de Dios. Ellos lo hicieron en aquel tiempo restableciendo esa fiesta, y fue algo, yo creo que para ellos fue algo muy bonito porque si ustedes si ustedes leen el pasaje bíblico que tenemos, la restablecen, se unen todos y después la alargan como 7 días, creo más, porque el pueblo el rey empezó a darles muchas cosas para seguir celebrando, todos empezaron a poner su granito de arena, como se dice, para poder seguir con esas celebraciones, porque estaban regresándose a los caminos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el segundo punto que tenemos aquí en lo que es la restablección de la celebración de la Pascua, no sé si lo dije bien, es una oportunidad, dice, para llamar al arrepentimiento. En los versículos del 7 al 20 encontramos eso, pero dice que en Segunda de Crónicas, capítulo 30 y versículo 8, se registra que el rey Ezequías hizo un llamado a todo el pueblo de Dios para que procediera al arrepentimiento. En este llamado se utilizó 2 recomendaciones urgentes: someteos y servid. Le voy a dar lectura a Segunda de Crónicas, capítulo 30 y versículo 8, y dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. No sé si ustedes sepan lo que es como dice aquí, el endurecer la cerviz. Cuando tú vas caminando, por decir, y tú ves a una persona con la que no quieres hablar, el endurecer la cerviz es no voltear, el hacerte duro de esta parte. Aunque te llamen, tú te haces como que no puedes mover como el que cuello. no te puedes mover, pero realmente lo que pasa es que te estás haciendo loco y no quieres escuchar a esa persona. Bueno, aquí se nos explica, aquí se nos dice que no debemos de endurecernos como desobedientes, no voy a decir que como vuestros padres, sino como personas desobedientes. Para ellos era como sus padres. Aquí dice, hoy para nosotros como personas desobedientes, si escuchamos la voz de Dios, no nos hagamos locos. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, porque dice que Israel constantemente sufría de penalidades en todo, en todo sentido, dice, no solamente como nación, sino especialmente en lo personal. Y yo creo que hoy en día, les voy a poner un panorama, imagínenselo así, cuando todo marcha bien, ni hacemos caso a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos todo, según, entre comillas, tenemos todo. ¿Qué pasa? Tiene uno a lo mejor una estabilidad económica buena, tenemos salud, pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios, y Dios es el que nos da todo esto. Nos da la vida,
fuimos creados por Él. Él nos da completamente todo. Entonces, cuando uno está bien, uno no escucha a Dios. Pero cuando uno está mal, cuando uno le está yendo mal, ¿qué es lo primero que hace? Cuestiona a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Y no es así. No es así. Es nuestra desobediencia. Entonces, por eso dice aquí que estas recomendaciones fueron urgentes. Someteos y servid. El punto al que quiero llegar es que cuando uno está bien y no voltea a ver a Dios, dice uno, lo vamos a poner entre comillas también, tengo todo. Pero en este libro que yo estuve leyendo, encontré esta idea que me pareció genial para esto, porque, como les digo, es un libro cristiano y me ha llevado a pensar en tantas cosas. El decir, tengo todo, pero es muy feo decir todo no teniendo a Dios. Es muy feo. ¿Por qué? Porque sin Dios no somos nada. Es al contrario. Sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no tenemos nada. Entonces, también, no sé si hayan, como dicen, cuando uno vuela en un avión, uno trae el paracaídas ahí, ¿verdad? Y muchos dicen que queremos, porque nos ha pasado, a mí me pasaba antes. Entonces tenía a Dios como ese paracaídas, sabía que lo tenía ahí, pero yo estaba esperando nunca utilizarlo. Y no es al contrario, yo siempre debo de estar, en este caso con Dios siempre debo de estar acerca de Él, no el decir, ojalá y nunca lo utilice, no, utilizarlo a diario como esa fuente de vida que es. Porque si yo no volteo a ver al pasado y ver lo que yo estaba haciendo mal, yo creo que hoy en el presente no estaría aquí. Y yo creo que esto es por misericordia de Dios. Y yo por eso les digo que debemos de someternos a Dios, y pues no solo cuando estamos mal, sino que en el bien, en las buenas y en las malas, porque si estamos bien es por Él y si estamos mal yo creo que es no culpa de Él, es culpa de nosotros. Y dice que Israel había dejado de someter su vida a Dios, escogiendo someterse al llamado e instrucción de malos reyes, dice, de otros pueblos, de otras divinidades. Y someterse, dice que en otras palabras es lo siguiente: depender, obedecer, aceptar, vivir en función de algo o de alguien. Entonces, de acuerdo a esto, el pueblo debía considerar dos aspectos: dejar y aceptar. O sea, dejar lo malo y aceptar el control que Dios debe tener en nuestras vidas. Eso es prácticamente lo que debemos de hacer nosotros hoy también en día. El someterse a Dios es la base de lo que nosotros debemos hacer, y para someternos a Dios debemos de volvernos a Él con humildad, adoración verdadera y un deseo sincero de servirle. Si someterse a Jehová significa literalmente darle la mano al Señor. Esto simboliza nuestro compromiso de lealtad absoluta, de lealtad, absoluta fe y sumisión a Él. Entonces, sometámonos a Dios, y pues no solo en momentos de malas buscarlo, ¿no? Buscarlo diariamente. Dice, el servicio no solamente, perdón, dice, me pasé. Dice, el segundo determinante es servir. El pueblo de Israel había dejado su fe y el servicio a Dios, que frente a esta situación era imperativo retomar la responsabilidad de haber sido escogidos como pueblo del Señor. Esta designación fue para Israel, para que Israel sea de bendición al mundo. Esto está en Génesis 12:3. Y el servicio no solamente fue una respuesta de obediencia al mandato de Dios,
sino que también fue el resultado de una vida de sometimiento a Dios. Esto nos hace comprender que el servicio era y lo sigue siendo aún una muestra indubitable de una vida consagrada a Dios. Amén. Y entonces hay que aprovechar todo momento para, como dice aquí, llamar a la gente al arrepentimiento. Correcto. Y debemos hacerlo en mucha oración, perseverantes. Y dice, esto pudiera, o puede más bien, esto es para tener esa compasión, ese gozo y esa bendición de Dios. Entonces, hay que hacer un llamado a que nos arrepienta, al arrepentimiento, no solo a nuestros familiares, sino que hay que orar por toda nuestra, ya sea nuestra comunidad donde vivamos. Dice que también aquí en nuestro tercer punto, dice que Ezequías restableció el servicio sacerdotal. Dice, guiando a los sacerdotes a recuperar su identidad. Dice que esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 1 y 2, y les voy a dar lectura. Dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manases hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición, y arregló Ezequías la distribución